Ya. Entonces, esta clase de repaso, ustedes van a tener la prueba en unos minutos, o sea, en un tiempo, en un rato más. ¿Ya? Les voy a subir la prueba a la red para que ustedes tengan presente. Ya, lo que quiero hacer, voy a, justamente para hacer un repaso más bien exhaustivo, voy a hacer un repaso general sobre las diapos que están. Voy a compartir. Eh, eh, Profe, una pregunta. sí, estoy tratando de ¿Hasta ver cuándo dónde. tenemos para resolver la prueba? eh, Va a ser la misma modalidad anterior. O sea, hasta el lunes. No sé si hasta el lunes en realidad, ¿eh? Probablemente hasta el sábado o el domingo en la noche. Ya, vale, profe. No lo tengo bien claro, depende del número de preguntas que decía eh, incluir. Perdonen, pero no me deja compartir. No me aparece la pantalla que quiero compartir entre las opciones de compartir. Un momento. Eh, Sí, se ve una especie de share. Está interesante, esto no me aparece la. Profe, pero quiero compartir los PPT, Quiero compartir el PPT, sí. pero ¿y si no habilita uno de nosotros? Yo lo tengo descargado. Claro, cada uno lo puede abrir también, pero déjenme. Definitivamente Zoom no es mi amigo. Ya, a ver si ahora. Share screen. Ahí está. Ya, ya. Hay gente que quiere entrar también y eso lo hace. Aquí está. Ya, Yerko. Ya. Ok, entonces, hablamos de uso de la tierra. Hablamos de que el comprender un poco cuáles son los patrones de uso de la tierra eh, es un elemento esencial. ¿Ah? Tenemos que darnos cuenta de que el uso de la tierra ha ido cambiando históricamente, ¿ya? Y que son elementos, es una situación súper relevante para comprender cómo se distribuyen los distintos elementos cómo se conforman estos distintos parches sobre el paisaje, ¿verdad? A ver, ¿qué elementos hay importantes? Elementos aquí a comprender es que, bueno, nosotros los humanos somos los principales causantes del uso, del cambio de uso de la tierra, de que existen distintas razones, distintos procesos que se han identificado como responsables de este uso. Existen procesos que son determinísticos y otros que son estocásticos, algunos que son endógenos a la estructura del hábitat o al sistema, a los recursos naturales que allí hay, y otros que son exógenos a ellos. ¿Verdad? En general, todos estos procesos finalmente terminan en un elemento que es importante, que es el que da forma
orquestada en el trasfondo de esta crisis de biodiversidad, que son los declives poblacionales. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que interesa desde la perspectiva de la ecología del paisaje aquí es justamente tratar de comprender cómo ocurre ese cambio y cómo cuantificar ese cambio. Entonces, cuando vamos a cuantificar ese cambio, lo queremos hacer en general porque tenemos que tomar y tenemos, ya que nosotros hemos alterado y tenemos la tecnología para cambiar la cobertura la cobertura de uso de la tierra, el paisaje está sujeto a nuestras decisiones de uso. ¿Ya? Y esas decisiones de uso debieran estar guiadas, ¿ah? Por cierto, por principios ecológicos por una parte, y por otra parte, por principios que justamente apunten hacia a la persistencia y donde no necesariamente tengamos que incluir desde un punto de vista más bien taxativo sobre cómo estos principios ecológicos operan, sino que hay decisiones de uso que pueden ser del orden socioeconómico, del orden demográfico, te fijas, que hacen que finalmente van a darle forma a los distintos usos que hay del paisaje. ¿Ya? Pero un elemento fundamental en ese mapa es que el paisaje está sujeto a estas perturbaciones, ¿cierto? Y estas perturbaciones lo que hacen finalmente terminan conformando distintos tipos y distintas formas y estructuras en el paisaje. Entonces, el rol de las métricas del paisaje son justamente tratar de comprender y poder establecer cuantitativamente un antes y un después. Entonces, cuando vamos a aplicar métricas del paisaje, vamos a tratar de comprender qué es lo que realmente afecta este cambio de uso. Tenemos que generar mediciones cuantitativas en una condición y después en otra condición, en un tiempo T+1, vamos a decir. ¿Por qué? Porque finalmente comprender cómo se pasa de una condición a otra es lo que nos va a permitir poder tomar algunas decisiones respecto del manejo y la persistencia a largo plazo. ¿Verdad? Entonces, las métricas emergen entonces como un indicador de cambio. ¿Ya? Y entonces el rol de las métricas en el contexto de la ecología del paisaje es justamente tratar de explicar qué dirección, qué forma y cómo ocurren esos cambios y cuáles son estas métricas que nos van a permitir identificar cómo eso ha ocurrido. ¿Ya? Entonces, ahí rápidamente nos empezamos a dar cuenta de que existen distintas clases, distintos tipos de métricas y donde las métricas no todas van a ir variando de una misma manera respecto a perturbaciones particulares. ¿Ya? En este caso vimos, hay un trabajo súper importante que es este de Cristian Echeverría y compañía, donde ellos muestran en el fondo y utilizan estos indicadores de cambio para decir, saben que el paisaje ha cambiado desde una cobertura principalmente de nativos, por lo menos en la séptima y octava, principalmente de bosque nativo en todo lo que tiene que ver con la parte ya más del Valle Central y Costero, a un paisaje más bien predominado por plantaciones y monocultivos. ¿Ya? ¿Y cómo hace eso? Evaluando distintos tipos de métricas en 3 instantes de tiempo distintos. ¿Ya? Y cuando hace eso, nos damos cuenta que efectivamente algunas métricas aumentan en su valor y otras disminuyen, y otras aumentan y disminuyen a la vez. Por lo tanto, el mensaje es tener presente de que una métrica es un testigo de un cambio, es una cuantificación de un cambio, pero su interpretación ¿ya? No siempre es unívoca, no siempre tiene un solo sentido. ¿Ya? Lo mismo pasa en los sistemas de la precordillera andina del Chile central, digamos, o centro-sur, donde este trabajo mostró esencialmente cómo fue cambiando o cómo se ha ido produciendo la tasa de recambio, la pérdida de bosque nativo en
en este paisaje en particular. ¿Ya? Vimos dónde deforestamos, vimos que eso persiste en el tiempo en distintas unidades, persiste en el tiempo en distintos lugares del paisaje, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores de cambio que se deben usar? ¿Y qué forma tienen esos indicadores de cambio? Entonces, hay una aplicación que es bien concreta, aunque también lo vimos en las lecturas con el curso de Geo, una aplicación netamente sociodemográfica, donde justamente se buscaba tratar de comprender cuál era el paisaje residencial, de ocupación residencial, en un ejemplo, en Estados Unidos, donde se usaban métricas de paisaje para comprender cómo estos parches habitados por distintos grupos socioeconómicos interactuaban entre sí, ¿ya? Y cómo habían ido cambiando en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a decir es que estas métricas de paisaje, que finalmente son una cuantificación ¿ah? Del cambio, operan a distintos niveles, operan a distintas escalas espaciales. ¿Ya? Vamos a tener métricas que son globales, métricas que son locales y métricas que son focales. ¿Ya? ¿Ya? También hablamos de que era súper importante tener presente de que en este análisis de estos patrones del paisaje, siempre vamos a trabajar sobre un modelo de paisaje, sobre un modelo. O sea, finalmente la realidad es una cosa, pero esa realidad la tenemos que cuantificar y subir a un sistema informático donde lo podamos leer y cuantificar y medir. Entonces, el paisaje real, los procesos y los patrones que hay en ese paisaje real, van a finalmente, vamos a utilizar, vamos a cuantificarlo y lo vamos a abstraer en un modelo que no es muy diferente a cómo se almacena esa información en un sistema de información geográfico, que son o vectorial o raster. Dentro del vectorial tenemos sistemas de puntos, sistemas de líneas que conforman áreas, ¿verdad? Polígonos, ¿verdad? Pero también tenemos un sistema raster donde tenemos una cuadriculación, un cuadriculado, un entramado constante del paisaje. Y es sobre eso que nosotros vamos a aplicar estas métricas, ¿verdad? Es sobre eso que nosotros vamos a cuantificar la estructura del paisaje. ¿Ya? Y para eso existen distintos software, aunque se puedan hacer a mano, existen distintos software que permitan hacer eso. Nosotros estamos usando R con el curso de conservación, ¿ya? Pero lo importante es que tenemos que tener presente de que existe este modelo, nosotros generamos un modelo de paisaje, una abstracción, donde lo que buscamos es tratar de comprender cómo interactúan los procesos con los patrones, ¿verdad? Los procesos entendidos como procesos de dispersión, de perturbaciones, y los patrones como cómo se distribuyen espacialmente y temporalmente estos recursos o estos distintos hábitats, parches, ecosistemas, biomas, ¿se fijan? Entonces hay procesos que van a afectar estos patrones, pero estos patrones a su vez son afectados afectan la forma en que estos procesos van a operar. ¿Ya? Y todo eso es lo que nosotros abstraemos y simplificamos en una representación del paisaje que es, como yo les contaba, análoga a cómo se almacena esta información dentro de los sistemas de información geográfica. ¿Ya? Hay un elemento más que hay que tener en cuenta, ya justamente para la cuantificación, que es que no solo tenemos puntos, líneas, polígonos, ¿cierto? Y mapas raster, sino que sobre ellos tenemos además alguna clasificación, alguna categorización de los tipos de uso. ¿Ya? Por ejemplo, un parche que diga bosque nativo, podría ser renoval, podría ser bosque nativo de lenga, podría ser bosque nativo de roble, y eso nosotros lo podríamos categorizar, ¿cierto? Entonces hay que tener presente esos elementos porque es sobre esos elementos que se aplican estas métricas del paisaje. ¿Ya? Ya, entonces tenemos que tener súper claro qué es lo que es un parche, ¿verdad? Y finalmente comprender de que estas métricas también se ven afectadas por la escala. O sea, las métricas
una métrica medida en un mapa raster que tiene un píxel que representa 20 metros es distinta a una métrica medida en un mapa raster donde el píxel representa 1 metro o medio metro. ¿Entienden? ¿Por qué? Bueno, es bastante obvio por qué, pero lo importante, lo relevante, es que esa afectación de la escala sobre el rol de las métricas no es lineal. No es que a medida que yo aumente el grano, voy a tener, no sé, promedios de parches más grandes o números de uso, números de parches mayores. No, no es así. ¿Ya? Entonces, hay que realmente comprender los procesos que son los que originan estos patrones para poder interpretar y definir cuál es la escala apropiada para hacer nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, el mensaje es que las métricas son sensibles a la escala. ¿Ya? Si bien existe una relación entre el grano de percepción de el evento o el proceso que nosotros queremos, de expresión del proceso que nosotros queremos representar o para el cual nosotros queremos establecer este antes y este después, esa relación no siempre tiene la misma forma a distintas escalas. ¿Ya? En otro nivel, pero en el mismo tema, la escala, no solo la escala geográfica, la escala espacial, sino que la escala de resolución temática también tiene un efecto. En este caso, y esta diapo es como media relevante, porque aquí hay un ejemplo, aunque ficticio, pero es un ejemplo bien claro, donde tenemos 3 mapas de una misma área, donde fue clasificada esa área en distintas clases. El primero tiene 9 clases, el del medio tiene 6 clases y el otro, el de la derecha, tiene 3 clases. ¿Cierto? Resulta que midiendo 3 métricas, que es el total, la cantidad total de borde, el contagión y la diversidad de Simpson, nosotros podemos obtener distintos valores para cada una de esas clases, lo que demuestra que finalmente la escala de resolución temática es súper relevante para el valor o la cuantificación de la métrica que tenemos entre manos. ¿Ya? Entonces, el foco de la investigación, el comprender por qué estamos haciendo esta evaluación, este análisis de esta cuantificación del paisaje en un tiempo T a un tiempo T más 1, es muy, muy, muy relevante para poder setear el marco de análisis y definir la escala y los tipos de métricas que nosotros queremos usar. Entonces, sí, las métricas focales, ¿verdad? Es porque tenemos un interés sobre el parche, ¿verdad? Y cuando nosotros representamos eso en el análisis propiamente tal, lo que vamos a tener es una tabla que representa la cuantificación de estas métricas, donde cada fila va a ser un parche y cada columna una métrica, ¿verdad? Lo que ocurre de manera muy distinta cuando tenemos una métrica global, porque en una métrica global tenemos un solo valor para toda la extensión de nuestro análisis. ¿Ya? Luego, en términos locales, eso puede variar, porque en términos locales nosotros podríamos estar interesados no solo focalmente en cada uno de los parches que hay en nuestro mapa, sino que más bien en la vecindad. ¿Ya? Entonces, el foco, el ámbito de análisis es súper importante. Existen maneras de describir la estructura focal, ¿verdad? Donde el contexto de análisis es sobre los parches de manera individual. Existe otra aproximación, otro ámbito que es de aproximación más bien de local, de estructura de vecindad, donde el foco de análisis o el interés de análisis es alrededor de una celda focal. ¿Ya? Y esos son todos los mapas de gradiente, como densidad de borde, ¿verdad? Mapas de contraste entre los distintos tipos de estructuras y así. Y finalmente los globales, como les decía. Eso es algo súper importante. Y finalmente tener súper presente de que lo que buscamos hacer con las métricas es
describir esta heterogeneidad. Y esa heterogeneidad puede ocurrir a distintos niveles. Puede ocurrir a nivel de celdas, es decir, de píxel, a nivel de parche, ¿verdad? A nivel de clase, que es un nivel un poco más abstracto. Todos los parches que tienen un tipo de adscripción, todos los parches de, no sé, de urbanos, por ejemplo, para tratar de comprender cómo evoluciona y cómo cambia la mancha urbana, si es que ese fuera el foco del análisis. ¿Ya? Y por último, métricas que son más bien que buscan describir la heterogeneidad a nivel de paisaje. ¿Ya? Hay métricas que describen composición y otras que describen configuración. ¿Ya? Composición, configuración lo hemos pasado bastante, ¿ah? Pero configuración son métricas que tratan de cuantificar el arreglo, ¿verdad? Tienen una relación espacial, la posición, la orientación, qué tan aisladas están, el nivel de agregación, qué formas tienen, dónde está el centro de los parches, ¿verdad? Y finalmente hay métricas que son de una u otra manera más explícitas que otras. Hay métricas que uno puede volver a mapear en el paisaje, sobre todo aquellas métricas que son locales. Gabriel Quesada levantó la mano. Eso. Profe, yo tengo una pregunta. Es que usted dice que las métricas pueden ser de composición y configuración, pero también dice que las métricas pueden ser funcionales o estructurales. Entonces, mi pregunta es, ¿las de composición son iguales a las funcionales y las configuraciones a las... No, la composición igual a funcional y configuración igual a estructural? Yo te diría que piensa en una cosa, que en realidad las métricas que son focales, ¿verdad? Tienen, valga la redundancia, un foco, ¿ya? Ese foco, en general, es el parche, ¿verdad? Por lo tanto, es como otro ámbito de análisis. Yo diría que no trataría de hacer, primero no trataría de separarlos como que fueran excluyentes unas de otras, ¿ya? Pero tampoco haría una relación uno a uno entre, tú decías, focal y de configuración. O sea, decía de configuración igual a estructural y composición igual a funcional. Configuración igual estructural. Claro, finalmente cuando tú hablas de configuración, a ti te interesa de cómo se configura con respecto de su entorno, ¿verdad? Y cuando tú describes estructura, haces eso, pero de manera implícita. Entonces sí, no es una mala aproximación, pero no es unívoca, no es que sea solo así. Son distintas maneras de describir las métricas. Entonces, por ejemplo, la configuración podría ser tanto funcional como estructural y lo mismo con la composición. Ya, y eso era lo otro que te quería decir. Ahora, cuando tú hablas de funcional, hablamos de una función, y esa función habla del por qué tú estás haciendo ese análisis. Yo estoy estudiando, no sé, la fragmentación de un hábitat. Ok, bien, y para eso voy a usar métricas que son funcionales, ¿verdad? La pregunta es que uno debe hacerse, entonces, es estudiar fragmentación para quién. ¿Es la función Ya, de qué? las funcionales Entonces están ahí ya hay como, otro elemento que entra al juego en el análisis. las funcionales están como articuladas en función como a un organismo, o A un algo vivo. organismo o a un proceso. Qué sé yo, me interesaría, por ejemplo, comprender, siempre trato de abstraerme al plano socioeconómico. Me interesaría comprender un poco cuáles son las posibilidades de acceso, ¿ah? Y justamente evaluar la fragmentación de los distintos barrios clasificados como niveles socioeconómicos dentro de una ciudad. ¿Me entiendes? Y yo tengo una función bien explícita, que es tratar de comprender cómo estos distintos niveles socioeconómicos se relacionan y cuál es la configuración finalmente de los distintos, no sé, del nivel ABC2, ¿cachai? De la clase media en Santiago.
¿Cachai? ¿Cómo se distribuye la clase media? ¿Qué métricas podría yo usar para comprender la movilidad o el establecimiento de sus residencias, de su sitio de su residencia? ¿Cachai? Entonces, las métricas que yo voy ahí a usar son métricas más bien funcionales, ¿cachai? De cómo están conectadas, por ejemplo, estos barrios residenciales a lo largo de una u otra otro eje, digamos. Pero efectivamente también es orientado a una función y esa función puede estar en personas, en grupos sociales, o bien puede estar de manera mucho más sencilla y más fácil de explicar en especies, como lo dices tú. ¿Se entiende? Entiendo. Gracias, profesor. Sí, Ya. Bacán. Vayan levantando la mano y así yo los veo y creo que ayuda. Ya. Aquí está. Estructurales funcionales, ¿verdad? Ya. Dijimos esencialmente. Empieza todo de nuevo. O me salté algo. Mi diapositiva están medio malas. Sí, están como un poco desordenadas, pero... ¿Sí? ¿Alguien habló? No le estaba diciendo que estaban un poco desordenadas las diapos, pero Están desordenadas, igual. están copiadas, parece al principio ya. Ya, entonces hay grupos de métricas, hay grupos locales, hay métricas globales, locales y de clase. Y las locales son las más ricas porque definen mejor la heterogeneidad, que es lo que estamos buscando. eh, y lo que hacen es que le echan mano a tratar de describir la geometría, la forma, la agregación o el contraste. ¿Ya? Lo importante, finalmente, es que cuantificar la estructura, cuando uno cuantifica la estructura, lo que hace en la práctica es reducir la complejidad de la configuración espacial a unos valores numéricos que hay que interpretar. Y por eso yo les decía, chicos, ¿saben que calcular métricas y calcular métricas de un paisaje es lo más sencillo, finalmente? O no sé si es lo más sencillo, pero es posible de hacer sin necesariamente comprender lo que uno está haciendo. ¿Ah? Entonces, hay estas 4 elementos que a mi juicio son muy importantes, que es definir primero dónde lo vamos a hacer, comprender, ¿verdad? Cómo se comportan estas métricas que voy a usar, ¿verdad? Y un elemento que es clave y se lo va en la prueba, sí o sí, que es la redundancia y la parsimonia. ¿Ya? Ya hay finalmente un marco que guíe la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Hoy me salta el... ¿Qué pasa? Es como están repetidas 1000 veces. Ups, se me acabaron las diapos. Hay algo más, hay algo. A ver, déjenme cachar qué pasa aquí. Ya, a ver si podemos generar una conversación sobre qué es la redundancia. Mientras yo me encuentro la clase. ¿Qué es la Son como, redundancia, chicos? son como alternativas o atajos quizás cuando los corredores se tienden a cruzar o a conectar. La eh, redundancia estáis hablando Cuando de medimos lo mismo de de distintas métricas. formas. Es lo Cuando mismo, ¿ah? medimos, cuando medimos lo mismo de distintas formas. Cuando medimos lo mismo de distintas formas, ¿verdad? Estamos siendo redundantes, ¿cierto? ¿Y por qué pensé eso que es se refería importante? como pensé que se refería a la otra redundancia. No, pero es que tiene sentido, ¿ah?
No Pero sé Phil, qué la es lo que- parsimonía era hacer algo como calmado. Que eso no lo entendí muy bien. Claro. A ver, deme un segundo aquí. Estoy bastante perdido. Ya, entonces, em, ah, estoy mañana. Ya, entonces, claro, la idea de la parsimonía, justamente en esta noción de tratar de identificar, ¿verdad? ¿Cuáles son
aquellas métricas que nos van a ser útiles para comprender cómo va cambiando el paisaje de un momento a otro, y cómo son muchas las métricas que hay, que son muchas las cosas que se pueden calcular sobre un paisaje. Finalmente lo que interesa es justamente tener presente que aquellas métricas que utilicemos para cuantificar no estén midiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que yo les ponía era, por ejemplo, era medir la densidad de parches, ¿verdad? ¿Cómo se mide la densidad de parches? Se mide el número de parches en un área dada, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Tienen ese ejemplo? Sí, ¿Y cuál era la otra métrica que eventualmente parecía que decía algo totalmente distinto y en realidad parecía que no? No, la distancia entre parches, La No. distancia entre parches. No, espera. ¿no? La era al diversidad. revés, era como área dividido en número de parches. Yo tengo anotado densidad de borde y distancia entre parches. Que había dado ese, Ya la tengo aquí, ese la tengo ejemplo. aquí, la tengo aquí. Profe, Estoy compartiendo, ¿no? Sí, aquí está. profe, disculpa que lo interrumpa, pero hay una compañera que estaba tratando de entrar. ¿Ya entró? ¿Sí? Ya entró, creo que ya entró. Ya, muchas gracias. Oye, que no me comparte. No, desastre. Un desastre. Ya, espera. Vamos de nuevo. No, no me deja. No me deja compartir la diapo. No sé qué pasa. Era el tamaño de parche promedio. Sí, es la densidad de parche. Sí la tengo aquí, pero no lo puedo compartir. No lo puedo compartir. No me deja compartir. No me deja compartir. No me deja compartir. ¿Qué hago? ¿Les comparto toda la pantalla? No, ¿qué tanto? Es como que si uno no usa Chrome. Ahí está. Profe, ¿y si nos habla de la materia en base a lo que está viendo usted? Aquí. Les hablo. ¿Ya? Entonces, claro, la redundancia, entonces dijimos, es tratar, es justamente tener presente de no utilizar métricas redundantes es súper importante. ¿Por qué? Porque se pueden medir muchísimas cosas sobre un paisaje. Tú puedes medir largo, área, puedes combinar esas métricas de distintas maneras, pero finalmente el número el número de medidas reales que tú tomas son limitadas. Están limitadas a medir el borde de un parche, el área de un parche, el contraste de un parche, ¿verdad? Sobre eso, tú vas a determinar la forma, ¿verdad? Por ejemplo, estas dos métricas que son súper redundantes, que es el tamaño promedio de los parches, que es el total del área dividido por el número de parches que hay, ¿verdad? Así como podría ser la densidad del parche, que son el número de parches partido por el total de área. Se fijan que finalmente son el tamaño promedio del parche, uno podría decir en un análisis más focal, digamos, un análisis orientado a tratar de comprender cómo ha cambiado, cómo se ha ido fragmentando el paisaje, uno podría decir, mira, voy a mirar el tamaño promedio en los parches, o sea, en la medida en que
nosotros los humanos hemos utilizado el paisaje de manera indiscriminada, finalmente hemos disminuido el tamaño promedio de los parches, y es justamente lo que muestra Echeverría en su trabajo, ¿cierto? ¿Ah? Y para eso tomamos área y tomamos número de parches, ¿verdad? Y los dividimos. Pero luego también podríamos decir, oye, ¿saben qué? Producto de esta fragmentación, etcétera, nosotros, la verdad es que los parches que antes eran continuos, ahora ya no son continuos, se atomizan, se forman muchos parches pequeños, y para eso la métrica que demuestra esta cosa es que la densidad de parche ha ido aumentando. Quiere decir que hay muchos parches pequeños uno junto al otro, ¿verdad? Y estas son dos evidencias que fehacientemente muestran que el hombre ha intervenido en este paisaje de manera X, ¿verdad? Entonces la pregunta es, chuta, ok, está bien, todo el análisis perfecto, no hay ningún problema desde esa perspectiva, pero la pregunta es, oye, ¿son realmente dos evidencias independientes? Y no, pues, la respuesta de ustedes, que ustedes inmediatamente deberían pensar, de salir a la palestra, es decir, oye, no, porque en el fondo estáis tomando dos métricas que son distintas, las estás calculando correctamente, pero las estás calculando a partir de unas mismas medidas, que son área y número de parches. Por lo tanto, no estarás midiendo lo mismo. Por lo tanto, dos métricas que parecieran ser totalmente independientes entre ellas, o por lo menos independientes entre ellas, en realidad están midiendo lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener súper presente eso, de que son casi infinitas las métricas que uno puede obtener de un número finito de mediciones reales, empíricas, que tú puedes hacer sobre el paisaje. ¿Ya? Y eso es lo que yo les quería transmitir. Entonces, existe una correlación entre métricas, ¿verdad? Hay un número finito de mediciones primarias, ¿ya? Y puede haber mucha redundancia y por lo tanto existe una correlación que, no es, que está dado por el hecho de que existen de que tú mides un número finito de cosas sobre el paisaje, ¿ya? Entonces, el marco referencial es importante, el rango de variabilidad de las métricas es importante, ¿verdad? Y, bueno, saber cómo y qué es lo que estamos usando. ¿Ya? Entonces, después de haber repasado eso, finalmente decimos, ya, ok, enumeramos las métricas, y eso yo lo hice bastante por encima, porque les pasé una guía de buen uso de las métricas donde están prácticamente enumeradas todas las métricas que existen, o un número muy grande de métricas con aplicaciones, ejemplos, las ecuaciones que las describen, ¿ah? y las referencias donde se han usado. ¿Ya? Métricas globales tienen que tener súper presente que es riqueza, proporción de clase por área, número o densidad de parche, tamaños medios de parche, con o sin ponderación por área. Todas las métricas globales van a ser un número para un paisaje. Eso es lo que tienen que tener presente, ¿verdad? Y en esas métricas globales hay métricas de composición, ¿verdad? Que ¿Profe? son riqueza, proporción por área. Pero también hay métricas locales que van a medir la geometría, la forma, la agregación y el contraste. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no sé si me escucha bien, que Escucho dijo un que las poquito lejos, métricas pero dale, te escucho. ya, que dijo que las métricas globales y todas esas métricas globales que nombró iban a ser solo un número. ¿A qué se refiere con solo un número? Claro que cuando tú te doy un paisaje, te doy una imagen satelital, un paisaje donde está clasificado por distintos tipos de uso, y te digo, dame una métrica global. Entonces tú vas y la metes en tu software, haces tu análisis, y luego dices, te pido riqueza, que es una métrica global. ¿Cuántos números me tenéis que dar? Uno. En las métricas globales, tú sabes que son globales en general porque se produce un solo número, un solo valor. Hay una cuantificación. ¿Cuántos tipos de uso hay? ¿Cuál es el tamaño promedio de parche?
¿Cuál es la Pero, distancia promedio de parches, entre parches de un tipo en una... claro, ¿Entiendes? sí, mejor, sí. ¿Sí? ¿Mejor o entendiste? Porque si no entendiste, Mejor, pero no ¿cuál duda entendí te mucho. queda? Es que no entendí por qué dijo que era uno, porque si en verdad tenemos más de una métrica global, vamos a tener como Por una métrica. respuesta como Es para una cada respuesta métrica. por métrica. Ah, ya, eso era ya. Sí, Una respuesta por métrica, sí. claro, ya. Gracias. Tú podéis tener muchas métricas globales y cada métrica global te va a generar un solo valor. De hecho, Claro. te di dos ejemplos: riqueza, tamaño promedio de parche y después otra. En general, todas las que son promedios es porque es un promedio sobre el agregado, ¿no? Sobre todo. ¿Ya? Ya. Voy a seguir. Formas de medir complejidad. La complejidad es un elemento importante porque la complejidad es un indicador de la heterogeneidad, ¿cierto? Dijimos que toda la geometría fractálica, ¿ah? La dimensión fractal era muy usada para justamente capturar la complejidad y la heterogeneidad. ¿Ya? ¿Y qué era? Hablamos de qué es lo que era, qué son las dimensiones fractales, y justamente eso tenía que ver con lo que McCarrigal en esta diapo, él dice, este es el dilema de la forma. ¿Cómo yo describo una forma? ¿Verdad? Y una manera de describir la forma es describiendo su complejidad, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, la geometría fractálica era importante. ¿Se acuerdan qué es la dimensión fractal? Por si no queda claro, cada vez que le hago una pregunta, si es porque sé que la voy a preguntar. ¿Qué es la dimensión fractal? No sé si es la respuesta correcta, pero recuerdo que usted había dicho que si uno medía como el mismo, por ejemplo, esa costa con distintas reglas y después hiciera como un plot con las mediciones totales, uno tendría como una pendiente y esa pendiente sería como la dimensión fractal de ese paisaje, algo así. E invariante a la escala. Súper bien, lo entendiste bien. Lo entendiste bien, entendiste cómo se hace. ¿Ya? Y eso es bacán. Mi pregunta era antes de eso, o después, no lo sé. Era antes de eso, ¿qué es? ¿Qué representa? Ah, era como un punto intermedio entre dimensiones, entre un Entre punto y dimensiones una distintas. línea, claro. ¿Y por qué son puntos intermedios? No sé. Porque lo que busca, uno lo puede pensar así, lo que busca es justamente resolver el problema, el dilema de la forma, el dilema de describir la forma. Y en esta línea de costa, no le estoy poniendo la diapo ex profeso, ¿ah? Pero en esta línea de costa que hubieron en la diapo anterior, la pregunta es, ¿cubre o no cubre todo el plano? La línea de costa. Y en realidad no cubre todo el plano. Es como súper alambicada, digamos. ¿Cierto? Entonces, no es una dimensión ni son dos dimensiones. Porque si fueran dos dimensiones cubriría todo el espacio. ¿Verdad? Habría un punto para ese elemento geométrico en cualquier parte del dominio XY. En ese caso, sería de dimensión 2. Aquí, como es línea de costa, existe una probabilidad de que yo ponga un punto y no esté en la figura, no esté en la geometría misma. ¿Verdad? Entonces yo necesito un sistema de coordenadas fractálico, de fracciones, fraccionario, perdón, ¿ah? Para poder definir dónde cae en la línea de costa. Y la manera de calcularlo es exactamente como dijiste. No sé quién habló, pero exactamente como lo dijo ahí el compañero. ¿Ya?
Pero lo que es la dimensión fractal es una dimensión fraccionaria que está entre las unidades euclidianas de dimensión. Entonces, la dimensión 0, dijimos, es el punto, ¿verdad? La dimensión 1 es la línea. ¿Por qué? Porque yo necesito un valor para decir en qué parte de la línea estoy respecto de un origen, ¿verdad? Estoy a distancia tanto y eso te dice dónde en la línea estás, ¿verdad? Cuando es un plano, tiene dimensión 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito un sistema de coordenadas con dos elementos, X e Y, para describir cualquier punto, para ubicar cualquier punto dentro de esa geometría. Cuando son dimensión 3, es un volumen, y yo necesito no solo el de la XY, sino que necesito la Z, ¿verdad? Para describir algo en ese objeto. Resulta que el mundo no es así. El mundo es más bien fraccionario, ¿verdad? Las líneas de costa son así como se ven aquí, los agaves, ¿ah? Son estructuras que son autosimilares, ¿verdad? Y esas se pueden describir con esta geometría de fractales, ¿ya? Entonces, la dimensión fractálica, no sé, nunca he sabido bien cómo se dice, pero esa dimensión es una dimensión que es fraccionaria. Y la gracia que tiene es que es insensible a la escala. Muy importante, es insensible a la escala, es independiente del tamaño de la regla o del compás con el cual yo voy a medir este objeto geométrico. Entonces, cuando vamos a medir el paisaje, si queremos capturar la heterogeneidad y estamos preocupados por no ser afectados por la escala en que nosotros estamos observando este fenómeno y midiendo su heterogeneidad, ¿ah? Entonces, una manera de resolver el dilema de la forma es utilizando la dimensión fractal. ¿Ya? Porque si se fijan, la relación perímetro-área también busca resolver el dilema de la forma, en el sentido de que trata de describir la forma de los parches. Pero es súper imprecisa. ¿Ya? El círculo, el índice del círculo circunscrito también es una manera de describir la forma. Y ese índice es aquel índice donde yo ubico con un compás el círculo que va a ubicar totalmente el borde o el círculo más grande que yo pueda describir del borde de un parche. Esa también es una forma de medir qué tan complicado o qué forma tienen los parches, pero es muy poco precisa. Entonces, hay métricas que buscan describir la forma y se enfrentan cuando hacen eso con el dilema de cómo hacerlo, ¿verdad? Una solución es la dimensión fractálica, que es independiente a la escala, pero existen otras maneras que son mucho más simples. La dimensión fractálica es súper complicada de obtener. ¿Ya? Ok, globales vimos. Y hay una descripción de cada uno de las métricas. Yo creo que áreas núcleos también son importantes de considerar. Las áreas núcleos, acuérdense de que las áreas núcleos hay que definir para generar un índice de área núcleo, hay que definir un borde. Porque finalmente las métricas la métrica de área núcleo lo que busca es decir, oye, ¿saben qué? Hay un efecto de borde. Entonces, si yo me alejo del borde, me alejo hacia adentro de un parche, un tanto metro, que es ese borde, quiero saber qué área tiene ese parche, ¿verdad? Y al hacer eso, yo obtengo un área de borde interna, un área núcleo, ¿ya? Entonces, generalmente es una métrica que es utilizada cuando estamos tratando de capturar procesos más funcionales. ¿Ya? Ya. Luego existen métricas que son de agregación, ¿cierto? Donde lo que busca es comprender cuál es la relación focal entre un parche y su entorno.
Y para eso existe el contagio, el índice de proximidad, la distancia entre vecinos, ¿verdad? Y ya. Ya en este diapo yo les mostraba distintas cantidades de borde para una igual superficie, distintos tipos de heterogeneidad, ¿verdad? En una misma superficie, o distintas configuraciones para igual superficie y cómo van cambiando. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cuándo vimos ese PPT? O sea, las últimas partes, porque no ¿No? lo recuerdo. Era la parte final de un PPT. No, profe, creo que no lo vimos. ¿Ya? Se los voy a... Miren. A ver cómo. Aquí. Se los pongo en el chat. No sé dónde se pone el chat. Aquí está. Ya, ahí tienen por lo menos. Entonces hay una compañía tratando de entrar con el texto donde se enumeran las métricas. El texto donde se enumeran las métricas es. Está en el CIEDUC. Está en el CIEDUC. Este. Ahí está. Ya. Entonces, eso es de métricas. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. A ver. Es relacionado al radio de giro, que por lo que entendí era una métrica que estaba relacionada con la extensión del parche, pero en la diapo parecía algo de correlación espacial y ahí me perdí. Ya. ¿Qué es lo que dice el. ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que entendiste tú es el radio de giro? Yo entendí que estaba relacionado con la extensión, era como útil para evaluar la fragmentación, se calculaba como con respecto a un centroide, creo. Sí, sí, pero existe una manera más sencilla de hacerlo. El radio de giro. Efectivamente es eso, es como. A ver, lo estoy buscando, ¿ah? En el fondo es la distancia radial de un punto respecto a un centroide. Esa es la explicación, la definición. ¿Ah? Entonces, lo que se hace, el radio de giro, es tomar un parche focal y medir dónde están los otros parches de su mismo tipo. ¿Cachai? Miren, la gracia es que como estamos aquí estamos todos en. Profe, ¿Sí? ¿en la prueba nos va a hacer calcular métrica? No. O Ah, sea, ya. les voy a preguntar sobre métricas, sobre tipos de métricas, pero no les voy a hacer calcular métricas. No, no. ¿Ya? Entonces, el radio de giro lo que busca justamente es una medida de la extensión del parche, ¿verdad? Lo que busca es tratar de capturar qué tan lejos se extienden estos parches. Entonces,
hay distintas maneras. Uno puede calcularlo con respecto de su clase, ¿ah? Con dónde están los parches de su clase, o bien podéis tomar un parche, ubicar su centroide y hacerlo girar. ¿Cachai? Imagínate que tení una forma, ya miren, tengo mi mascarilla, digamos que esta es una forma de un parche, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Yo ubico el centroide de este parche, le pongo un alfiler y lo hago girar. Y veo de alguna forma qué tan lejos llega, cuánta área ocupa. Ese es el concepto del radio giro. ¿Ya? También se puede considerar como la distancia promedio que un organismo se puede mover dentro de un parche antes de encontrar el borde de otro parche, ¿verdad? Partiendo de un punto totalmente aleatorio. ¿Ya? Pero quédense con esa idea de que finalmente es como si tú a un parche le pusieras un alfiler en el centro y lo hicieras girar. ¿Ya? Ahora, esa misma noción tú la puedes aplicar a un tipo de parche, no a nivel focal, sino que a una clase de parches. Y en ese caso tú podrías ver cuál es la distancia donde están los otros parches de tu mismo tipo. ¿Ya? ¿Aclara? Sí, de todas maneras. Ya. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No? ¿Están todos listos? Ay, profe, yo tengo dudas con un concepto, ¿Ya? con el concepto de efecto borde. ¿Ya? ¿Cuál es tu duda? Chuta, todo el concepto en general, que lo podía repasar así muy a la rápida. Sí, absolutamente. Pero piensa tú que originalmente hablamos de qué es lo que es un parche. ¿Qué es un parche? Te estoy preguntando. Ah, una extensión de territorio ¿Ya? con sus Y interacciones un propias. parche un parche, podríamos considerar que un parche también es un hábitat, Sí, obvio, de distintas especies. ¿verdad que sí? Podríamos decir un parche es un hábitat, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer un dibujo donde un parche representa la capacidad o el lugar donde una especie se ubica o puede realizar su actividad, donde forrajea, donde se reproduce, ¿verdad? Su hábitat. Resulta que si esta es una especie que necesita esas condiciones de ese hábitat, donde se acaba esa condición y termina el parche, ¿verdad? Va a haber un efecto, vamos a decirlo, de la matriz o del parche al cual está pegado, porque podría estar pegado a otro parche, va a tener un efecto sobre el mismo parche de su hábitat, ¿cierto? Sí, ¿Verdad? Entonces, en ese confín, en ese límite del parche espacial, físico, se ubica entonces esta, eh, se ubica hay un efecto, hay un efecto, y ese efecto se llama efecto borde. ¿Por qué? Porque tú te encuentras en el límite de este parche y sabemos que los límites no son todo o nada. O sea, si tú estás enfocado en una especie que utiliza ese hábitat, finalmente en la medida en que me voy acercando hacia el borde de donde va terminando el parche, no sé, a lo mejor entra más luz, por lo tanto es más seco. ¿Me entiendes? Entonces, una métrica es justamente decir, ok, ¿sabes qué? Este parche, si es un hábitat, ¿ah? Si hacemos esa abstracción de que parche igual a hábitat, en realidad el hábitat donde se cumplen las condiciones para ese organismo de forma cabal y absoluta no es en el borde.
Por lo tanto, nosotros podríamos decir cuánto es el área útil de hábitat de ese parche. Y para eso tenemos que restarle al área total del parche el borde. ¿Cuánto del borde? Eso es más contencioso, depende del organismo. Si es una hormiga, a lo mejor es un pedacito súper chiquitito. Si es un chucao, a lo mejor es un pedazo más ancho del borde. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Es como que implica un cambio en los gradientes. Exactamente. Considera la gradiente, pero la considera de una forma explícita. Ya. Gracias. Otra pregunta. ¿Algo más? Ya. Profe, con respecto a la resolución temática, eso era básicamente la cantidad de clases que yo le doy como a o sea, clasificar, por ejemplo, un mapa, eso, o sea, Claro, un absolutamente. área. O sea, cuando yo les digo, saben que las métricas no solo cambian con la escala, sino que también cambian con la resolución temática, lo que les estoy diciendo es que un área clasificada en 20 clases va a tener métricas distintas a un área clasificada en 5 clases. ¿Cómo van a cambiar? Depende de la métrica que uses. Claro. Hay algunas que van a aumentar, otras que van a disminuir. Exactamente. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, denme un microsegundo que necesito un minuto de tiempo, ¿ya? Y vuelvo. Y seguimos con la otra parte. He vuelto. Ya. Ya, con respecto a conectividad. Chiques, ¿qué saben de conectividad? Me ayuda a contrarrestar la fragmentación de un paisaje. ¿Ya? ¿Y por qué ¿Por qué, por qué es importante? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante contrarrestar la fragmentación de un paisaje? Para evitar el, el vórtice de extinción. Para evitar el vórtice de extinción. ¿Y qué es el vórtice de extinción? Es Las poblaciones pequeñas se hacen más pequeñas. sí, una serie de efectos en cadena que generan eso. ¿Ya? Una serie de efectos en cadena que hacen que las poblaciones pequeñas se hagan Más pequeñas. más pequeñas. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Ahí está el ¿Cuáles entrecruzamiento, son esos la deriva procesos? génica. A ver, dímelo. Entrecruzamiento, la deriva génica también. ¿Ya? Creo que esos dos. Se reduce Y la variabilidad genética.
Sí, Lo que consecuencia de eso. reduce Ya, la mortalidad y disminuye la reproducción. ya. Y como una pregunta así como más genérica, y yo sé que hay chicos de Geo aquí, Sí, ¿sí? ¿Tú eres de Geo? sí, profe. Ya, bacán. Entonces, una de las cosas que en Geo siempre no solo me critican, sino que, y creo que es válido, ¿ah? O critican el ramo, la aproximación, tiene que ver con que en realidad siempre que hablamos o sea que la aproximación en la ecología del paisaje está muy orientada hacia la ecología en un sentido clásico, ¿no? La ecología organísmica, ¿ya? Aquí hay un ejemplo bien concreto. Eh, ¿Creen ustedes que la conectividad, o sea, a ver, ¿cómo planteárselo? ¿Existiría otra manera de pensar en esta problemática sin darse cuenta o sin invocar problemas que tengan que ver con problemas genéticos, propiamente tal? La pregunta es, eh, ¿tiene sentido a todo evento y en todo lugar decir algo que yo he dicho, que es que en últimos términos lo que más importa es la variabilidad genética? Sí, ¿Existiría también otra manera? están Perdón, como como la cultura, eh, como conductas culturales o que se pueden pasar a través de la globalización, por ejemplo, de una cultura a otra. Es bueno, en términos evolutivos, por la adaptabilidad de la especie. ¿ya? Y no serían los mismos mecanismos. Me parece súper importante, interesante lo que acaba de decir. No sé quién habló. ¿Ah? Yo. Eh, No sé cómo no, pero ¿quién habló colocar. antes? ¿Bárbara? Ah, el otro chico no sé cómo se llama. Yo, Gabriel, Gabriel, que invoca procesos culturales como relevantes, que a mí es uno de los temas que me interesan más, digamos. ¿Ah? Porque efectivamente yo creo que está en lo cierto. Sin embargo, ¿ah? Y no es para polemizar, pero sin embargo yo creo que al final del día esos también son temas genéticos. Quizás, no, quizás dicho de otra manera, los mecanismos que operan son los mismos. o sea, yo creo que ambos, ya sean como genéticos o conductuales, se ven en la conducta. Por eso son conductuales y finalmente en la manera en que inciden directamente en la manera en cómo se produce una pérdida tanto del patrimonio social y cultural como del patrimonio genético. ¿Se fija? Pero la pregunta es, creo que vale la pena pensarlo. Hay algo yo no sé si ustedes han leído, sobre todo los geógrafos, creo que un geógrafo no puede egresar de la carrera sin haber leído los libros, por lo menos Homo Sapiens, de Yuval Harari, ¿no? No sé si lo hablan en otros ramos, Sí, yo lo he escuchado como ¿sí? digo, bueno. Yo les recomiendo fuertemente que lo lean. Si no lo pueden conseguir, escríbanme porque yo les puedo mandar una copia en PDF. ¿Ah? Existe un libro que se llama De máquinas a seres vivos, de Yuval Harari, que es un historiador, eh, y también se lo recomiendo a los estudiantes de conserva. ¿Ya? Justamente, ¿por qué? Porque pone en este contexto biológico los fenómenos históricos de nuestra sociedad.
¿ya? Él es historiador, hace un recuento de la historia hasta el día de hoy y del día de hoy hacia el futuro, con el efecto que van a tener, que tiene la inteligencia artificial y otras aproximaciones, otros desarrollos tecnológicos que van cambiando la manera en que nos relacionamos, tanto entre nosotros como con la naturaleza. ¿Ah? Entonces, súper, súper importante. Pero a lo que yo les quiero apuntar es que finalmente aquí yo tengo una inclinación biológica que, que sí creo que en últimos términos es lo más importante. Es lo más importante y los mecanismos para que hacer de poblaciones pequeñas o de poblaciones culturalmente pequeñas se hagan aún más pequeñas y estén en peligro de extinción, tiene que ver con probablemente algunos elementos muy parecidos ¿ah? A los que están en este vórtice de extinción. ¿Ya? Entonces eso es algo que ustedes tendrían que hacerse una reflexión y discutir y conversar entre ustedes, digamos, y por eso me interesa mucho que les quede claro este mapa, este diagrama sobre el vórtice de extinción y cómo las poblaciones pequeñas van y se hacen cada vez más pequeñas y cuáles son los elementos que hay allí. O sea, hay un elemento que se llama deriva génica, hay otro elemento que se llama entrecruzamiento, que lo que hacen es que finalmente se pierde la variabilidad genética, y a lo mejor podría haber un equivalente en cómo se transmite los rasgos culturales y sociales a un set de herramientas culturales y sociales y psicológicas mucho más acotadas que finalmente disminuyen la capacidad de adaptación de los individuos a una sociedad o a un entorno que hace que aumente su reproducción y disminuye su reproducción y aumente su mortalidad y eso hace que las poblaciones que son pequeñas se hagan aún más pequeñas. Entonces, los invito a que amplíen se aprendan bien este diagrama y lo amplíen a las preguntas que les podrían ser más interesantes a ustedes. ¿Ya? Pero, para llegar en rescate a eso, está este efecto, el efecto rescate, que es justamente la capacidad de mover y de tener un input, un influjo de elementos genéticos, en este caso, de una población a otra población. Y traer otras soluciones, otras novedades, otras herramientas para enfrentar este vórtice de extinción. ¿Ya? Y eso se llama efecto rescate. Y eso solo ocurre si es que existe conectividad. ¿Ya? Eso es súper importante. Hay distintas maneras y distintas razones por las cuales las especies se mueven, ¿ya? Y depende mucho de los tipos o de los medios de movimientos que van a haber. Entonces la gran pregunta es cómo poder mantener conectados los paisajes, ¿verdad? Y hay distintas opciones para eso. ¿Ya? Tener claro que a una alta conectividad tiene en muchos casos grandes ventajas, ¿verdad? Pero tiene también grandes desventajas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? La dispersión de una enfermedad infecciosa que nos tiene encerrados y sin conectividad. ¿Ya? Existen en la base tres grandes formas de definir esta conectividad. La estructural, la potencial y la actual. Y la estructural, la potencial y la actual están basadas en cómo hacemos esta abstracción del paisaje y cuál es el foco de comprender esta conectividad. El primero, la estructural, simplemente es una cuantificación de la configuración y la estructura de un paisaje, donde simplemente por cercanía vamos a decir que un set de parches van a tener mayor conectividad en la medida en que están más cerca de otros, o que tienen estructuras continuas, ¿verdad? Con respecto a la conectividad potencial, ahí ya estamos invocando y no estamos haciendo la pregunta, estamos relajando el hecho
de que consideramos la conectividad como algo etéreo, sino que lo estamos tratando de focalizar a por qué estamos haciéndonos esta pregunta de qué tan conectados estamos o está en este set de parches. Y entonces, inmediatamente tenemos una vara que nos dice, oye, esto significa estar conectado. Poder estar a por lo menos esta distancia. ¿Ya? Y aquí el ejemplo muestra dos, una vara roja y una vara azul, que es más larga, y este paisaje está conectado para las dos varas, pero este paisaje está conectado solo para una de ellas. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de la conectividad potencial, depende de las habilidades dispersivas, depende de cómo definimos esta vara. ¿Ya? Ahora, fíjense, bueno, voy a volver sobre la potencial. Y la tercera es la actual, que está basado en cómo yo actualmente veo moverse un individuo de un parche a otro. ¿Ya? Mide los movimientos reales. Cuantifica rutas que son observadas para desplazarse entre un parche y otro. Ya, en la conectividad actual, hay una observación empírica, pero en la potencial no. En la potencial no hay una observación empírica, en la potencial hay una observación empírica a lo mejor estandarizada, a partir de un set, un tipo de organismo, un tipo de locomoción. Entonces, muchas veces estimamos la conectividad potencial porque sabemos que aquella especie necesita o se puede mover tantos metros, no tantos kilómetros. ¿Ya? Hablamos sobre la conectividad estructural, la que apunta hacia las relaciones físicas, que ignora las respuestas conductuales. Hablamos sobre las características de autoecología o las características de los elementos que necesitan usar esta conectividad, y dijimos que existían distintos, en ecología existen distintas características que iban a afectar a la conectividad de distintas maneras. ¿Ya? Así, una de las más importantes era el tamaño corporal. El tamaño corporal es un proxy bastante bueno para decir, si acaso, para comprender qué tan móvil o qué tan susceptible es un organismo a la fragmentación. ¿Ya? Pero existen otras también. ¿Ya? Hablamos de cómo se cuantificaba el movimiento y cómo se medía. Hoy día todo esto se hace principalmente utilizando GPS o información satelital. ¿Ya? Y hablamos también de la cantidad de información que era necesaria acopiar, juntar, cuantificar, para poder tener estas descripciones de la conectividad. Y lo que dijimos era que, como decía en el artículo de Calabrese, es que la conectividad actual es efectivamente aquella que necesita un mayor detalle, un mayor número de datos para poder cuantificarla, y es a su vez la más precisa, es la más fidedigna. ¿Por qué? Porque exige justamente ver al individuo moverse de un lugar a otro. ¿Ya? Hablamos de que en realidad la conectividad siempre está en un contexto, ¿verdad? Y ese contexto en ecología del paisaje y en el análisis del paisaje es poder cuantificar y definir qué es la matriz. ¿Ya? Y en este caso, como ustedes pueden ver, este paisaje súper gentrificado, se mantienen ciertos corredores de hábitat dentro de una matriz que es una matriz claramente urbana, de un suburbio, donde existen carreteras, existen pequeñas calles, escuelas donde terminan en un conjunto de casas, como ocurre, no sé, si han recorrido aquí los barrios aquí en Inglaterra, que son muy parecidos a esto, pero que desde esta perspectiva van a conformar entonces la matriz en un paisaje antropizado. Ahora, esta definición de matriz igual es bien vaga y es problemática porque depende del foco de análisis. ¿Ya? Existen entonces, si nosotros consideramos la matriz como un elemento importante y consideramos a paisajes
no binarios, no como es hábitat o no es hábitat, sino que vamos a decir que existen distintos tipos de matriz según su permeabilidad. ¿Ya? Así es posible utilizar otras técnicas para poder evaluar qué tan permeable es esta matriz, y hablamos de este ejemplo de estos rinocríptidos, estos tapaculos que se llaman, que tienen distintas capacidades de adentrarse o salirse de sus hábitats. Muchos de estos Profe, una organismos consulta. descienden. ¿Hay alguien que quiera hablar? Perdón. Sí, disculpe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere así como específicamente con permeabilidad? ¿Qué tan permeable? ¿Cuál es mi posibilidad de atravesar un hábitat que no es el mío? Ah, ya, ya, ¿Ya? comprendido, En este gracias. caso, justamente hablábamos de que para estos tapaculos, estos pajaritos, se hizo, el Cristian Stades hizo este experimento donde puso estos distintos tapaculos. Este es el Chercán, el Chucao y el Wet Wet en distintos, con un canto de playback o distintas formas de evaluar la ocurrencia de estos bichos en un paisaje, en un monocultivo de pino, ya con respecto a un parche de bosque nativo. Y lo que vio es que el menos susceptible, el que encontraba más dura la matriz, menos permeable, era el chucao. ¿Ya? Y eso se ve en este gráfico, donde tenemos distancia del borde en el eje X, ¿ya? Y la frecuencia en que el chucao se alejaba de su parche de hábitat, ¿ya? Y la frecuencia 10 veces se alejaba cuando estabas efectivamente en el mismo borde del parche, pero eso iba disminuyendo a medida que te ibas alejando, ya a los 10 metros se alejaba muchísimo menos, y a los 40 incluso menos, ya por ejemplo no iba. ¿Ya? Entonces, esa permeabilidad se medía utilizando playback en muchos casos. ¿Ya? De la misma manera, yo les contaba sobre este trabajo de tesis de un estudiante que era, ¿cómo se llama? Inao Vázquez, que él estudió justamente para el monito del monte, los tapaculos y la huiña en distintos tipos de paisaje, un paisaje de plantaciones o un paisaje de pastizales, donde esencialmente utilizando información de la literatura, donde se medía la capacidad de cruzar esos ambientes, él clasificó y mapeó un paisaje aquí en la zona, en la región de los ríos y en la Araucanía. ¿Ya? Y utilizando esta información donde medía que el monito del monte se atrevía a 10 metros en pastizales, 60 metros los tapaculos y 100 metros las huiñas. Sin embargo, dentro de los paisajes más forestales, o por lo menos de plantaciones forestales, el monito del monte aumentaba de 10 a 200 metros, se arriesgaba a moverse, en los tapaculos de 60 a 300 y la huiña de 100 a casi 8 kilómetros. ¿Ya? Entonces eso demostraba que en el fondo el paisaje sí es permeable y es posible considerar a la matriz no como un todo o nada, sino que como un elemento que hay que evaluar. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿eso lo vio con los de Geo? Lo No, anterior, lo vi en las dos. clases. Es que de verdad que yo fui a todas sus clases y no me acuerdo de las dos diapos anteriores, mis compañeras tampoco. No sé si Si no están ahí. alcanzamos a ver esos ejemplos nosotros en conserva. Yo O también fui a las salté, clases. a lo mejor lo salté, pero chuta. No lo alcanzamos a ver, y de hecho varias diapos antes no alcanzamos a verlas. Sí, de las anteriores igual que mostró de la ¿No hablamos de de la esto? otra. O sea, sí, de eso sí. De eso sí hablamos, pero se Sí, pero saltó las anteriores. y se saltó otra igual del PPT anterior. Esa también. No, Esa no. también. Chuta, ya. Bueno.
Pero es Perdón. como a modo de ejemplo. Son ejemplos, Ah. o sea, esencialmente lo que está aquí, y entonces, pero perdón, este PPT está en el CIDUC, este mismo PPT. Sí, profe, pero lo pasamos hasta cierto punto y después Ya, se y acabó la como lo hicimos en clase, que dos fue la última clases, clase que hubo. claro, como lo hicimos en dos clases, eso de haber quedado en la cola de uno y me lo salté al iniciar el otro. Sí, yo creo que Probablemente, eso pasó. Pero probablemente. son ejemplos principalmente, ¿no? Son ejemplos, van reforzando aquí la idea. Entonces, esencialmente, lo importante es tener presente de que es posible pensar en el paisaje cuando se estudia conectividad, desde tratar de comprender la permeabilidad del paisaje, más que más que para ¿cómo se dice? Más que un sistema de nodos con aristas y que se conectan entre sí. ¿Ya? Y así también hay otra gente o sea, otras aproximaciones que han tomado para medir, ¿cómo se llama esto? Pensar en el paisaje como un paisaje de resistencia, como una superficie de resistencia donde cada píxel en nuestra abstracción del paisaje, en nuestro raster, tiene una dificultad para ser pasado por nuestra especie focal. Y esa es la aproximación que se toma hoy en día, justamente pensando en que los corredores son súper difíciles de hacer efectivos, o sea, de utilizar efectivamente. ¿Ya? Entonces, los corredores es una implementación de la conectividad, ¿verdad? Y existen distintos tipos de corredores, los corredores de migración, los corredores de dispersión y los corredores de trayecto esencialmente, pero que finalmente se subsumen o se resumen en un concepto en el estudio de la conectividad, que es el concepto de vínculos. Y este concepto de vínculos lo que hace es justamente tratar de mirar a los paisajes como un todo donde la matriz es permeable y poder identificar cuáles son los lugares para facilitar o promover el uso como corredores, como áreas que van a proveer de mayor conectividad a este paisaje fragmentado. Entonces la pregunta que inmediatamente nos surge, ya, ¿qué tipo de corredor, qué tan ancho, para qué especie, cómo hacerlo? ¿Ya? Ahí las características de la especie eran súper relevantes para poder definir cómo establecer estos corredores. Ahí entraba el tema de la redundancia. En este caso, queremos redundancia. Queremos poder implementar, diseñar, identificar los sitios donde los corredores, donde existan múltiples opciones para las especies focales para poder conectar distintas áreas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto a los corredores, porque en los corredores cuando uno de alguna forma los diseña, uno lo hace en base a una sola especie, ¿cierto? O sea, porque según las características de la especie. Depende, por eso, Pero en realidad, en este concepto de vínculos, uno podría hacer un análisis multiespecie. ¿Ya? Pero claro, originalmente uno tiene que pensar, ser bastante práctico y pragmático, y es decir, oye, tengo este corredor porque me interesa que haya conectividad entre estas especies, o sea, entre estos parches para esta especie focal, ¿ya? Pero eventualmente existen proyectos que buscan tratar de definir áreas o conservar paisajes, y eso significa tratar de definir áreas que son corredores para múltiples especies a la vez. sí, porque al final muchas veces un solo corredor lo van a utilizar especies que se desplacen con la misma lógica, por decir así. Exactamente. Claro. Exactamente.
Mm. ¿Ya? Eso. Yo creo que hasta aquí. Hasta aquí quedaríamos. ¿Les parece? Hay más diapos, pero creo que no voy a profundizar en teoría de grafo demasiado. Profe, ¿Preguntas? disculpe, Sí. sí, una preguntita, que fue una de las primeras cosas que dijo que, ¿cómo era el concepto que se refiere a la conectividad del paisaje, que se disminuye la conectividad del paisaje? El concepto que disminuye la conectividad del paisaje, dices tú. No, es como un sinónimo de disminución de la conectividad del paisaje, que era un concepto, no me acuerdo, lo dijimos al principio, La fragmentación. fragmentación. La fragmentación, claro. Gracias. La fragmentación es muy importante porque finalmente, de una u otra manera, la fragmentación es el opuesto a la conectividad. Queda claro eso, ¿no? O sea, finalmente una manera de contrarrestar o sea, qué tan fragmentado es decir, uno podría decir un paisaje muy fragmentado, por lo tanto, está poco conectado, tiene poca conectividad. O un paisaje tiene mucha conectividad, por lo tanto, tiene poca fragmentación. ¿Cierto? Esa relación es bien importante de tener presente. Preguntas. ¿No? ¿Estamos? Entonces, los vínculos de paisaje eran una visión mucho más macro que un corredor. Un corredor estaba pensado más como para una pura especie como focal, ¿cierto? Y los vínculos como Exactamente. para múltiples especies. Exactamente. O sea, en el Ya. fondo, la conectividad es importante pensarla, estudiarla, diseñarla y planificarla, pero en la práctica tiene mucho más sentido pensar en vínculos del paisaje. Porque hoy en día los paisajes son utilizados por muchas más personas, muchas más especies y distintos procesos que ocurren. Claro. Sí. Ahí me quedó más claro. ¿Estamos, Ton?